La novela de la primera mitad del siglo XX. Bueno, este es el blog de La Hispaniola, yo soy Eduardo López Prieto y vamos a pasar a hacer una breve introducción a la pregunta que está colgada también en esta entrada referente a la novela que se da desde inicios del siglo XX hasta 1939. Bien, la primera idea que nosotros tenemos que controlar, que asumir, es que esta época es una época muy convulsa desde el punto de vista social. Hay una serie de elementos, como vemos en la exposición escrita, que hacen que la sociedad española viva una época convulsa. Una sería el desastre, que ya vimos que era el fin del imperio, de los restos del imperio, la pérdida de Filipinas y de Cuba sobre todo. Por otro lado, la crisis de la restauración borbónica, que va a dar lugar a diferentes acontecimientos como la Semana Trágica o como los asesinatos de algunos presidentes del gobierno o incluso el intento de asesinato del rey de España en su boda. Y a este periodo convulso le seguirá la dictadura de Primo de Rivera y luego finalmente la Segunda República y la Guerra Civil. Luego entonces estamos en una época de crisis y eso va a repercutir en la, la mentalidad, en cómo se plantean la población y los propios escritores el país en el que viven. Otra de las ideas de la que se habla es la crisis de la novela realista. Bueno, la novela realista era el género más importante del arte burgués, que se da sobre todo pues, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y en España a partir de 1870. Y este género se basaba en la reproducción, lo que ellos decían, la reproducción exacta de la realidad. Este tipo de literatura se va a cambiar y se va a hacer una literatura que va a estar más centrada en lo que sienten y en la manera de evolucionar psicológicamente de los personajes, más que en las acciones externas. Entonces, se va a producir el final del objetivismo que era típico de esta novela realista y se va a dar un narrador diferente, que va a ser un narrador que va a estar muy presente, que va a hacer juicios de valor, que va a ser más subjetivo y también se va a dar pie al experimentalismo, es decir, las novelas van a introducir elementos que hasta ese momento no formaban parte de las propias novelas, como puedan ser incluso tratados de papiroflexia. Eso no ocurría en las novelas realistas y sin embargo ahora sí. Por otro lado se va a dar un auge importante del auge editorial, es decir, va a haber la producción de muchísimas novelas en España, 8.000, e incluso algunas van a tener una tirada muy importante que llega a las 60.000, lo cual en una población lectora que podría rondar el millón de habitantes, pues es una producción bastante importante. Bueno, luego hay otro punto en esta pregunta de selectividad que es la novela del 98. Bueno, hay una serie de rasgos que hemos marcado, se podrían señalar otro, pero nosotros los que hemos marcado son, por un lado, la preocupación por España, es decir, es una novela de tipo patriótico, eh, que va a profundizar en cuáles son para ellos los problemas que tiene el país. Castilla para ello va a ser un símbolo de lo que es España. Creen que Castilla fue la región de España que dio lugar a su creación y por tanto la van a utilizar constantemente como símbolo nacional. Por ejemplo, Unamuno decía paisaje es patria, refiriéndose que el hacer descripciones paisajísticas o hablar de los tipos de las personas típicas castellanas era de alguna manera reflexionar o poner un ejemplo de lo que era España. Ante esa situación de España van a ser pesimistas y muchos de ellos lo que van a hacer es buscar la reforma de España europeizándola. Los problemas de España, es decir, creen que si España se pareciera más a cómo es Europa, saldría de una situación que ellos ven negativa. En este sentido hay una serie de teorías racistas que en esta época se ponen en boga, según la cual las razas germánicas, estas teorías luego darán pie al nazismo, por ejemplo, según las razas germánicas son superiores a otras. Entonces, una parte de estos pensadores piensan que el hecho de que, porque lo pensaban también en otros sitios de Europa, el hecho de que la raza española fuese una mezcla con razas semitas, con judíos y con árabes, ellos pensaban que era la causa de la degeneración de la sociedad. Dicho de otra manera,
Se acaba el imperio y la gente dice, ¿por qué el imperio se ha terminado? Y hay gente que busca la respuesta a esa pregunta, en vez de decir los españoles de esta época somos los culpables de que el imperio se haya perdido, lo que hace es mirar hacia atrás. Entonces dicen, no, la culpa no es nuestra, la culpa es de que nosotros nos habíamos mezclado con otras razas y ese es el error. Esas teorías racistas las van a ver, por ejemplo, en la novela de Pío Baroja, donde él va a comentar en diferentes ocasiones pues elementos raciales. ¿Por qué? Porque en esta época las teorías racistas estaban muy en boga. ¿Cuándo esas teorías racistas empiezan a decaer? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. El nazismo provoca la muerte, el intento de matar a todos los judíos de Europa y entonces a partir de ese momento el racismo pasa a ser una cosa muy mal considerada. Pero dense ustedes cuenta, por ejemplo, que Voltaire, que es un pensador de la Revolución Francesa famosísimo y tal y cual, tenía teorías muy racistas en el sentido de que decía de que, por ejemplo, los judíos eran una raza execrable, etc. ¿Vale? Entonces, estas teorías siguen en boga cuando se escribe El árbol de la ciencia y en la generación del 98. ¿Cuáles son los problemas? Como España tiene ese pecado original de ser una mezcla de razas, ¿vale? Eso lo piensan españoles propiamente, ¿eh? Entonces lo que dicen es que se ha generado una serie de problemas nacionales, que son la bulia. ¿Qué es la bulia? La bulia es el no, ¿cómo diríamos? La bulia es el no hacer nada, la pasividad. Hay problemas, hay que resolverlos, pero el español se desentiende de ellos y no los quiere resolver. El caciquismo, que es el hecho de que en los pueblos, en las zonas rurales, los ricos de cada pueblo dominen, eso también lo van a ver en la novela, cómo dominan los caciques de cada una de las zonas, y luego la ignorancia, es decir, el hecho de que estuviese muy poco extendido el saber va a conducir a que el país no salga de su atraso, ¿vale? Bueno, otro elemento importante es la influencia de la filosofía irracionalista de Schopenhauer y Kierkegaard, de la que ya hemos hablado los días atrás, y luego estaría el estilo. Dice aquí renovación estilística, antirrealismo y experimentalismo. Vale. El antirrealismo es lo que hemos dicho antes, es decir, los narradores pasan a ser narradores subjetivos y van a prestar, primero van a hacer juicios de valor y van a intervenir en la propia trama. Y por otro lado, por ejemplo, Unamuno a veces habla con sus personajes en algunas novelas. Eso no ocurría en una novela realista. El narrador realista nos cuenta la historia y ya está. Y Pío Baroja, como luego veremos cuando leamos el inicio de la obra del Árbol de la Ciencia, también da frecuentes opiniones sobre lo que está contando. Eso no es realista, eso es antirrealista. Es decir, como hemos dicho, se acaba con la novela realista anterior. Y luego, por otro lado, estaría el experimentalismo. ¿En qué consiste esto? En que elementos que no formaban parte de la novela, hasta ahora sí entran en la novela. Por ejemplo, lo que les he dicho, Unamuno en Niebla, el propio Unamuno se entrevista con un personaje al que ha decidido que va a morir en la novela. Cuando el personaje se entera de que va a morir en la novela, el personaje se va a casa de Unamuno y quiere tener con él una reunión, una entrevista. Que dice, ¿cómo es que me va a matar a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tal? Y entonces Unamuno habla con él y le convence de que tiene que morir. Bueno, pues eso no es una novela realista, porque en la verdad los personajes no aparecen a hablar con los autores, ¿entienden? Bien, eso sería un elemento experimental. Unamuno también, por ejemplo, acaba una novela metiendo un tratado de papiroflexia. La papiroflexia ya saben que ustedes que es hacer pajaritas de papel, tal. Pues eso no es normal que aparezca en una novela. Es decir, estos elementos experimentales, pues entran en la novela ahora, en esta época. Bueno, y luego ya hablamos de las tendencias que hay, ¿no? La primera sería o sea, ya de los autores. Hemos dicho la novela del 98 como es, ahora entramos en los autores. Bueno, Unamuno. Unamuno hace una novela que podríamos decir filosófica. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Que lo que refleja en sus novelas no es tan importante en la realidad como los procesos internos que sufren los personajes. Y son novelas filosóficas que quieren demostrar una tesis. Él tiene una tesis que quiere demostrar en cada una de sus obras y hace una historia que demuestre la tesis que él quiere demostrar. ¿De acuerdo? Entonces, pues aparece mucho el simbolismo en diferentes aspectos de la obra, en los nombres, y esos serían los rasgos más importantes. Sus obras más importantes son Niebla, que es una obra que trata sobre la identidad del ser humano y Dios. Dios estaría representado por el propio autor y los personajes serían los seres humanos. De igual manera que Dios
es quien maneja a los seres humanos, en la obra esta el autor maneja a los personajes que ha creado. Es como si dijéramos un paralelismo, una alegoría entre lo que es la creación y lo que es la creación literaria. Dios sería igual al autor y los personajes serían igual a los seres humanos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, de ese desarrollo filosófico es de lo que trata la novela. Y luego San Manuel Bueno y Mártir es la historia de un hombre que es sacerdote y extiende la religión católica sin creer en Dios. Él es ateo. Sin embargo, él no se lo dice a la gente. Cree que es bueno que la gente viva engañada creyendo en Dios porque van a ser más felices. Entonces, aunque él no cree en Dios, lo que hace es difundir la religión cristiana. Como pueden darse cuenta, pues son tramas filosóficas que realmente lo que ocurre es mucho más leve que el proceso mental de pensar si Dios existe, si Dios no existe, cuál es la relación que los seres humanos mantienen con Dios, etcétera, ¿no? Vale. Y luego ya estaría el que nos ocupa a nosotros, que es Pío Baroja. Bueno, Pío Baroja, vamos a decir algunos rasgos que en las presentaciones que hicieron no aparecían y que son más directamente literarios y que vamos a ver en la obra del Árbol de la Ciencia. Entonces, una idea, por ejemplo, sería su escepticismo. Pío Baroja es una persona escéptica y eso quiere decir que no cree que los problemas se puedan, los problemas que asaltan a los seres humanos y a la sociedad se vayan a resolver fácilmente. E incluso a lo mejor son insolubles, no tienen solución. Ese sería el pesimismo. Afronta la vida como una frustración en el sentido de Schopenhauer. ¿Se acuerdan la teoría esta de que la vida era frustración porque están los deseos? Si resulta que cubrimos un deseo, nos damos cuenta de que no era como nos lo esperábamos, y si no estamos intentando conseguir algo que no obtenemos finalmente. Bueno, pues esta idea un poco la comparte Pío Baroja y lo vamos a ver en los personajes de la obra. El nihilismo es la negación. Ninguna de las cosas que hay le gustan. Entonces él, por ejemplo, decía, el mejor gobierno es el que no gobierna nada. Es una frase de Pío Baroja. Es decir, él estaba en contra de cualquier tipo de gobierno. En ese sentido tenía ideas anarquistas, pero él tampoco hacía nada porque creía que nada se iba a conseguir, pues tampoco hacía nada. Ni militaba en una organización política, simplemente se limitaba a tener esas opiniones escépticas y pesimistas. Sus novelas tienen un objetivo y es entretener. En ese sentido, El Árbol de la Ciencia no es una novela típica de él. Las novelas típicas de Pío Baroja son novelas de aventuras, donde pasan un montón de cosas. Entonces, son novelas muy dinámicas, donde lo que va ocurriendo son como las películas que, como si fuera un videojuego, las películas de aventuras donde todo el rato ocurre una cosa y otra cosa y otra cosa. Hay episodios constantes de aventuras. Esa es la novela típica de Pío Baroja. El Árbol de la Ciencia no es una novela típica de Pío Baroja. Es la más importante porque es la que tiene más carga filosófica y la que mejor nos refleja cuál es el sentir de una parte de la sociedad española cuando se pierde el imperio, ¿vale? Pero no es una novela típica de Pío Baroja. La novela típica de Pío Baroja es una novela de entretenimiento, de aventuras, ¿vale? El narrador siempre está muy presente, va a hacer constantes juicios de valor, como iremos viendo ahora cuando leamos el inicio del Árbol de la Ciencia, y va a ser un narrador omnisciente, es decir, todo el rato sabe lo que va a ocurrir con los personajes y cómo se va a desarrollar la novela. Bueno, virtudes de la crítica, o sea, los profesores de literatura en las universidades, que son quienes conforman en última instancia la visión que luego en los institutos trasladamos de los autores, suelen hablar de virtudes y de defectos de la novelística de Pío Baroja. ¿Cuáles serían virtudes suyas? Bueno, pues los personajes son muy atractivos. Son personajes que suelen ser personas de acción, hombres de acción. Algunos autores dicen que como él era una persona que tenía una vida muy sedentaria y muy de la literatura y muy poco de aventurera, pues él lo que hacía es disfrutar de las experiencias ficticias que tenían sus personajes. Entonces pueden ser marinos, pueden ser soldados, es decir, todo lo que él no era, pues él lo que hacía es hacer que sus personajes fueran así, ¿vale? Totalmente diferentes a cómo era realmente su manera de ser, que no era la de un hombre de acción, sino la de un hombre de estar haciendo sus novelas y vivir pues muy tranquilamente. Lo que nunca son es la representación del burgués medio, que él sería un burgués medio, es decir, una persona que va a su trabajo, que no se mete en problemas, que tiene una existencia, podríamos decir, fácil y tranquila, ¿vale? Los diálogos son muy directos, es decir, se leen muy bien,
esta novela se lee peor por lo que estoy diciendo de la carga filosófica, pero las otras novelas de Pío Baroja se leen muy bien. Es acción, diálogos muy cortos, refleja muy bien, con palabras muy sencillas, lo que quiere expresar. Entra el argot, es decir, las palabras típicas de cada sector las introduce en las obras. Por ejemplo, si aparece personajes en Madrid, que hay muchas obras ambientadas en Madrid, hablan con palabras típicas madrileñas, y es un estilo directo, ameno y sencillo. Y luego, ¿cuáles son los defectos que se le suelen señalar? Uno, la subjetividad. Veremos, por ejemplo, cómo sus opiniones racistas están en las obras de manera más o menos constantes. Su misoginia, es decir, su rechazo hacia las mujeres, también, y en ocasiones machismo, también lo van a ver en las obras reflejado, con los comentarios que hace sobre personajes y sobre situaciones, ¿verdad? Entonces, esa subjetividad hoy no está bien vista en las novelas. Se prefiere que el narrador sea más objetivo y no que dé sus propias opiniones. Y luego estaría lo que llaman superficialidad y debilidad constructiva. ¿Qué quiere eso decir? Que hay en la trama elementos que nos resultan difíciles de creer. Nosotros vivimos una época en que una de las virtudes que tiene una historia, una trama, es la verosimilitud, que se parezca a la realidad. Entonces, hay ocasiones en que hay elementos del desarrollo de la trama que decimos, es posible, pero es muy difícil que esto fuera así. Entonces, a eso es a lo que llaman la debilidad constructiva. ¿De acuerdo? Bueno, es el narrador más importante de la generación del 98 y tuvo muchísima influencia cuando acabó la Guerra Civil. No solamente en su tiempo, sino cuando... O sea, la influencia de Pío Baroja duró durante muchas décadas. De hecho, fíjense que han pasado más de 100 años de la publicación del Árbol de la Ciencia y sigue siendo lectura obligatoria. Eso da muestra de la influencia que ha tenido este autor, a pesar de los defectos que hemos señalado, que se le reconoce, ¿de acuerdo? Escribió muchísimas novelas, 66, 10 libros de cuentos, teatro, poesía, ensayos, etc. Bien, y ya dejando Pío Baroja atrás y ya mucho más breve, pues tendríamos por un lado a Valle Inclán. Valle Inclán tiene dos etapas en su literatura. Hay una primera etapa que es una novela modernista, evolucionó ideológicamente podríamos decir, de posiciones cercanas al carlismo, a lo que hoy diríamos la extrema derecha, a posiciones cercanas a la extrema izquierda. Entonces tiene dos tipos de literatura. Una literatura, lo que siempre fue, es un extremista. O sea, él no estuvo nunca, digamos, en el centro. Fue extremista de un lado o del otro. Y entonces tiene unas primeras novelas que son centradas en épocas antiguas, en el siglo XVIII, el Marqués de Bradomín, que es un conquistador, y son novelas sentimentales, podríamos decir. Y luego tiene una segunda parte que tiene una novela muy importante, que es Tirando Banderas, que es la novela que inicia un género que luego en toda Hispanoamérica tendrá muchísimos seguidores, que es la novela de dictadores. Es decir, el protagonista es un dictador hispanoamericano. Y entonces, esa novela de dictadores, pues luego habrá otra serie de escritores que en diferentes países la van a reproducir, van a hacer su novela de dictador. Pues Augusto Roa Bastos hace una que se llama Yo el Supremo, Vargas Llosa, más cercano en el tiempo, hace La Fiesta del Chivo, que trata del dictador de la República Dominicana. Es decir, el género que inventa Valle Inclán es seguido después por otros autores hispanoamericanos en el siglo XX. Luego pasaríamos a la novela modernista, a la novela modernista, a la novela del novecentismo, donde destacamos dos autores. Uno, Gabriel Miró. Son obras que tienen muchísimo estilo, es decir, están muy bien escritas, muy depurada la técnica, el estilo y tal, pero muy poca acción. Y sus dos obras más famosas son Las cerezas del cementerio y Nuestro Padre San Daniel. Y luego Ramón Pérez de Ayala, que escribe una obra que se llama Ad Majorem Dei Gloriam, a la mayor gloria de Dios, y que está dedicado, esta es su novela más importante, y está dedicada a su infancia en un colegio, en un internado de jesuitas. Es una crítica muy dura sobre cómo era el internado, etc. ¿Vale? Luego hay otro autor importante que es Ramón Gómez de la Serna, que tiene una novela, este era un vanguardista, acabó muriendo en la Argentina, y sobre todo lo que escribe es una cosa que se llama greguerías, que no nos va a dar tiempo a estudiar este año, y la novela más importante es El torero Caracho. Y finalmente habría otra novelística que está en la pregunta, yo creo que es optativa, si alguien no le da tiempo a escribir las 600 y pico palabras, puede dejar esto de lado, y esta es una novela que surge en la República, y van a ser escritores de izquierda que van a defender sus posiciones políticas a través de estas novelas.
Entonces, el más importante de ellos, hubo otros, pero el más importante de ellos es Ramón J. Sender, que cuando acabó la guerra civil se fue de España y estuvo dando clase en Estados Unidos. Entonces, la novela más importante previa al año 31 que él escribió es Mr. Witt en el Cantón. Y nada más, esta es la presentación, han sido los 20 minutos y ánimo y a estudiar.